Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Milagro de Buenos días, escucharlos. Lo mismo. Buenos días, profe. Qué gusto verlos. Buenos días, profe. Mientras empezamos, déjense ver, salúdense entre ustedes. 2 minuticos y ya. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Nuestro tema 1 son los fraccionarios. ¿Listo? Son los fraccionarios, la fracción como tal. Entonces, vamos a recordar rápidamente las fracciones. Vamos a hablar de... Aquí voy a hacer como un pequeño listado de las cosas que vamos a hablar. Lo primero es como la definición. Lo segundo es el uso. Lo tercero es la representación. ¿Listo? Eso es como lo que vamos a utilizar. Y aquí dentro de la definición también vamos a ver lo que son los elementos de la fracción. Y tipos. ¿Listo? Elementos y tipos. Entonces, dentro de la definición, entonces tenemos que la fracción tiene su particularidad de que representa divisiones de una unidad. Pero esas divisiones deben tener una característica, es que esas divisiones deben ser en partes iguales. En partes iguales. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto, este conjunto tiene 8 elementos, y yo lo quiero subdividir en partes iguales, yo podría hacer divisiones de 2. Entonces, por ejemplo, aquí así, por ejemplo, aquí así. Listo, me quedaron partes iguales. Cada una de esas partes, ¿cuánto me estaría representando? Que sería una parte, ¿y cuántas partes en total dividí? Ahí pueden activarse el micrófono e irme respondiendo. 8 ¿Partes? 8. ¿En 8. cuántas? 4. En 4, claro, porque fíjense que aquí hay una parte, otra y otra. ¿Sí? Entonces ese conjunto inicial, lo que se hizo fue dividirlo en 4 partes. Entonces aquí hay una parte, otra y otra. ¿Son partes iguales? Sí, porque cada una tiene 2 elementos. Entonces, como cada una tiene 2 elementos, podemos decir que son partes iguales, pero no es la única forma de hacer esa división. ¿Quién, señor? Soy Camilo, profe. Hola, Camilo. Profe, es que acabé de entrar. ¿Podrías explicar de nuevo todo? Tranquilo que está siendo grabado y va a quedar en el video para que se adelante la parte inicial. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Entonces, esa sería una parte. Aquí tendríamos, por ejemplo, otra división. Cada una de esas, ¿a qué fracción corresponde? 2 sobre 4. 2 ¿Sobre 4? o 1, no. Por ejemplo, voy a señalar 1 sobre 2. esto que 2 señalé sobre acá. 1 sobre 2, 1 al 1 cuarto. Medio. Voy a escribir las opciones. 1 sobre 2, Medio. 1 medio. ¿Todos de acuerdo?
Un cuarto. Sí. Sí. Si yo colocara, por ejemplo, 4 de 8, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Está bien? Mal. 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 ¿Por En qué? una parte. Ok. Porque yo Pero creo que estaría si aquí hay 1, 2, 3, 4 y eran 8 en total, Ah, por ¿sí eso. ve? ¿Está bien? esa también está bien. ¿Qué pasa? Que ustedes ya conocen un procedimiento para reducir esta expresión, que es lo que llamamos simplificación. Y cuando simplificamos lo que hacemos es dividir numerador y denominador por la misma cantidad, entonces vamos a hacer el ejercicio, entonces 4 octavos. Por ejemplo, si yo divido este 4 entre 2, ¿cuánto da? Dos. 2. Y si divido este 8 entre 2, Cuatro. 4. 4. Voy a repetir el proceso. Si divido este 2 entre 2, 1. Uno. si divido este 4 entre 2, 2. fíjense que ahí quedó el 1 Un medio, que es este que estaba medio. acá. ¿Listo? Estas dos fracciones, 1 medio y 4 octavos, es lo que llamamos fracciones equivalentes. Entonces son fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Directamente son aquellas que representan la misma cantidad. Son las que representan la misma cantidad. Aquí podemos entrar de pronto en conflicto porque decimos, bueno, si es la misma cantidad, ¿por qué los números son distintos? ¿Sí? Pero entonces hay que tener en cuenta que aquí hay una división. Y si yo divido 1 entre 2, da 0,5. Si divido 4 entre 8, también da 0,5. O sea que las dos igualdades, pues perdón, los dos números, las dos fracciones, representan la misma cantidad. Si yo los dibujo, entonces, por ejemplo, vamos a dibujarlos. Entonces, por ejemplo, dibujo un medio. O sea que para dibujar un medio, tendría que hacer eso. Listo, ya quedó un medio, ¿sí? Porque de la unidad, coloreé una parte y en total eran dos partes, entonces un medio. Si yo divido en 8 partes, entonces por ejemplo, si yo divido en 8 partes, Un octavo. y si yo tomo 4 octavos, estaría marcando 4 1, octavos. 2, 3, 4 octavos. 4 octavos. Fíjense que esta parte que está seleccionada en un medio es la misma que está aquí seleccionada en 4 octavos. Entonces, fíjense que están representando la misma porción, la misma cantidad de ese objeto. Haga de cuenta que esto es una pizza. Entonces, si usted se come, está dividida en 8 partes. Y si usted se come 4, es lo mismo que si se comiera la mitad. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Vale, perfecto. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Entonces, voy a continuar con este 4 octavos. Pasemos por acá arriba. Entonces, 4 octavos. ¿Qué nombre recibe este número que va en la parte superior? Numerador. El numerador. Numerador. Pues, Que en este caso, pues es ese 4. Ese numerador, ¿qué representa? Las veces La cantidad la de cantidad partes que que se se va a coge. seleccionar. Ok, son las partes seleccionadas o las partes tomadas o las partes marcadas. ¿Listo? Y el que está en la parte inferior, es el denominador. denominador. Muy bien. El denominador, ¿qué representa?
Indican cuántas cantidad de son partes de la unidad. que hay en La total. cantidad que tenemos. Correcto. Entonces, el denominador es el total De de partes de la unidad. Y aquí hay que tener cuidado porque es de la unidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esta fracción, ¿qué fracción representé ahí? Un Tres, medio. tres. Un medio. ¿Seguros? ¿Cuál es Un la medio. unidad? Un medio, profe. Dos. La Un unidad medio. es dos. Por ahí lo escuché. Medios. Dos medios. Ahí acabamos de representar Dos. 3, estamos ya. Medios. Tres. 3 medios. 3 medios. ¿Listo? Ah, ¿Listo? Tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense que esto es la unidad. Esto que está acá es otra unidad. Y esto que está aquí dibujado es otra unidad. Recordemos que unidad es lo que... Exacto. Pero ya vamos para allá. Esta es una unidad. Fíjense que es la circunferencia y está dividida en dos partes. Entonces, el denominador es el total de partes de la unidad. O sea, una y dos. Una parte, dos partes. Una parte, dos partes, una parte, dos partes. ¿Sí? Por eso el 2 es en el denominador. Y ahora el numerador si contamos todas las partes que seleccionadas. Entonces aquí hay una parte seleccionada, dos partes seleccionadas, tres partes seleccionadas. Por eso este 3. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor. Profe, Señor. Carlos Mauri, Sí, señor. Te escucho. ¿será que me puede explicar, me vuelve a explicar esa parte otra vez, por favor? Sí, precisamente por eso la estaba borrando. Vuelvo a repetir él. ¿Listo? Entonces, Profe, señor o señora, no sé quién habló, discúlpenme. ¿toca copiar eso? Si esos son los apuntes, sí, señor. Listo, entonces tengo esa división. Entonces voy a marcar ahora algo tal que así. Entonces, ¿qué fracción estoy representando con esa gráfica que acabo de hacer? 6 cuartos. 6 tercios, cuartos, 6 cuartos. 6 cuartos. 6 cuartos, tercios. correcto. 6 cuartos. ¿Listo? Entonces, fíjense que vamos a verificar por qué. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes coloreadas. Listo, está bien el 6. ¿Y en cuántas partes se divide la unidad? Entonces nos damos cuenta que la unidad se divide en 1, 2, 3, 4 partes. Y en todas pasa lo mismo. ¿Sí? Aquí de nuevo, 1, 2, 3, 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Entonces, cuartos. Ahí estaría bien. Esa sería nuestra fracción. 6 cuartos. ¿Sí es claro? Sí, señor. Vale, perfecto. Señor. Quiero saber si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta. No, señor. No, señor. No, no, señor. Vale, entonces, ahora vamos a hacer la última parte. Tenemos Un medio. un medio. ¿Cómo lo escribimos? Un medio. Son fáciles, ¿no? Usted, Sí. que estoy escribiendo. Un medio. Un medio. Un tercio. Tercio con C. Un quinto. Un quinto. Un décimo. ¿Cómo escribimos décimo? Décimo. Décimo. ¿Cómo?
con C. Ajá. Y tilde en ¿Así? la I. En la E. En la E. Y la tilde. ¿Listo? Décimo. Ya nos quedan 10 minutos. Tan rápido. Entonces, un décimo. Por ejemplo, ¿cómo escribimos esa fracción? Profe. 5 Hacemos 5 onceavos. 5 onceavos. Profe. Eh, Orduz. de ahí en adelante, 11, 12, siempre se le va a agregar el sufijo avos. ¿Listo? A todos excepto a las potencias de 10. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 15, ¿cómo se leería eso? 15. 15, 100. Cienavos. ¿Avos? Cienavos. 15 No, centésimas. Centésimas. ese sobre 100, exacto. Todo lo que son potencias de 10 no se les agrega el sufijo avos. A todos los demás números sí. Pero entonces, por ejemplo, a las potencias de 10 tienen su propio nombre. Entonces, acá fíjense que era un décimo. Acá son 15 centésimos o centésimas. ¿Con S o con C? 11. Con S. Ah. ¿Listo? La única de las potencias de 10 que va con C es la de décimo. De ahí en adelante, con S. Por ejemplo, 8 entre 1000, ¿cómo sería? 8 Milésimas. Sí, señorita. 8. 8 milésimas. ¿Listo? Y ahí continuaría. ¿Sí es claro? Sí, Entonces señor. voy a hacer un repaso rápido por lo que vimos, para que tengamos presente. Vimos la definición, ¿cierto? ¿Qué hace una fracción? El uso para dividir partes iguales. La representación, entonces vimos 3 representaciones. De forma gráfica, la forma aritmética o numérica, como la queramos llamar, y la forma verbal. ¿Listo? Acá yo utilicé circunferencias, pero ustedes saben que se puede usar con circunferencias, con rectángulos, con triángulos, con cualquier figura. ¿Listo? Lo importante es que las áreas, las superficies, tengan la misma magnitud, que tengan el mismo espacio, que sean iguales en tamaño. No necesariamente en forma, sino en tamaño. Profe, Dime. Carlos Mauri, ¿será que puede bajar un poco la imagen? Por favor. Bajar. ¿Qué parte quieres ver? ¿Cómo es? A ese, ahí. Ok, Ay, profe. listo. Entonces, les voy a dar las indicaciones de cómo va a ser la actividad del trabajo en clase. ¿Listo? El documento del trabajo en clase o sea, hace 5 minutos les debió haber aparecido en el Classroom. Entonces ustedes deben dirigirse a descargarlo. Sin embargo, antes de que se acabe la videollamada, se los voy a compartir por acá. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Profe, tengo una